muchas gracias por venir. Efectivamente, soy Pedro, me llamo Pedro. Vengo de la Universidad Carlos III de Madrid. Uy, espera, que me equivoco de mando. En el que trabajo en un grupo de investigación, del grupo de investigación de diseño microelectrónico y aplicaciones, en el que mis compañeros y yo ahora mismo estamos centrados en aplicaciones de seguridad. Tenemos varios hilos de investigación, como por ejemplo generación de números aleatorios, funciones físicas no clonables, los PUFs, criptografía postcuántica, por supuesto, y el hilo de investigación en el que se basa mi tesis, que es la verificación formal, de lo que vamos a hablar hoy. Verificación formal de sistemas electrónicos aplicada a seguridad. Cabe mencionar, antes de nada, que este trabajo que estamos haciendo, forma parte de un proyecto mucho más grande, el Vital IoT, el cual está financiado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Pero bueno, antes de entrar en materia, antes de entrar ya en el barro de lo que es la verificación formal, vamos a hablar un poquito del background, de la seguridad hardware. ¿Qué es? Y es que estamos ahora en unas jornadas de ciberseguridad. Se está hablando de cloud, inteligencia artificial, ciberespacio, que tiene todo eso en común. Todo eso funciona gracias a la electrónica digital. Y la electrónica digital, el hardware, también puede tener vulnerabilidades. También hay que tenerla en consideración como parte de la superficie de ataque. Algunos ejemplos. Aquí he puesto algunos recortes de noticias en el que, por ejemplo, tenemos esta, no sé si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero? No. ¿Se ve el puntero? ¿Un poquito? Bueno, la del medio, la de ElectroPace, habla de, por ejemplo, una vulnerabilidad que se ha detectado en tanto chips SOCs de Intel como de AMD, en el que por ataques de canal lateral se puede conseguir acceso a memorias aisladas. U otro ejemplo, el de Security Week a la izquierda, es una investigación en la que reveló cómo sistemas como drones podían ser controlados a través de ataques de inyección de fallos. Pero exactamente ante qué amenaza nos atenemos en la electrónica digital, en el hardware. Pues yo menciono 4 que son las más comunes. Las 2 primeras justo son las que he comentado ahora en los ejemplos de las noticias, que son los ataques de inyección de fallos, que básicamente es conseguir introducir fallos en los sistemas microelectrónicos de manera que puedas modificar pues, la memoria o las instrucciones que se estén ejecutando de manera de conseguir un control o información. Esos fallos se pueden inyectar pues, a través de controlar y modificar el reloj, metiendo fallos de alimentación, de voltaje, o incluso con electromagnetismo o impulsos láser. Se puede modificar la memoria que tienen dentro de los sistemas microelectrónicos. Luego está el análisis de canal lateral, el side channel, en el que ahí vamos a coger los sistemas electrónicos y buscar pistas de lo que esté haciendo a través de medidas como es cuánto tiempo tarda en procesar X cosa, los patrones de consumo que tiene, incluso la temperatura o incluso análisis óptico se puede hacer. Luego están los ataques combinados, que básicamente es la combinación de esos dos. Si tenemos acceso a nuestro sistema microelectrónico, vamos a inyectarle fallos y a hacerle un análisis de canal lateral a ver qué vemos. A ver si sabemos lo que hace por dentro, a ver si conseguimos secretos. Y luego está la parte de los troyanos hardware, que aquí este tipo de ataques consiste más en interceptar la fase de producción del hardware, su cadena de producción, de manera que consigas hacer una modificación al hardware. Una modificación que nadie se dé cuenta y te permita, pues otra vez, controlar el hardware o conseguir información privilegiada. ¿Y qué podemos hacer ante estas amenazas? Pues depende un poco del control que tengamos en la fase de fabricación del hardware. Mira, por ejemplo, aquí he hecho un pequeño proceso súper simplificado, súper básico de lo que sería el desarrollo de un sistema electrónico digital en el que empezamos con el diseño microelectrónico, el diseño de los chips por dentro, de la lógica que tienen los chips por dentro, la cual, ese diseño lo podrías hacer pues, con lenguajes de descripción de hardware, con VHDL, Verilog,
el cual lo sintetizas en Netlist y lo implementas, ¿no? Ya para luego fabricar. Bueno, fabricarlo en ASICs o chips o implementarlo en FPGAs también. Y esos chips ya luego, pues, los sueldas en PCBs y ya pues lo utilizas como requiera, a través de, pues, si hace falta un firmware o un software, se instala y si no, no. Pues claro, por eso digo que depende del control que tengas en este proceso. No es lo mismo que, por ejemplo, tú quieras comprarte un servidor, te compras un servidor, ya tienes el hardware hecho, ya tienes todo, no tienes ningún control y ahí lo único que puedes hacer es instalarle un buen sistema operativo seguro y meterlo bajo llave, que nadie lo toque. Pues desde la visión de la seguridad hardware, eso meterlo bajo llave no es seguro. Por eso, la cosa cambia si tenemos más control en ese proceso de fabricación. Si nos vamos hasta las primeras partes del diseño, que es el diseño de la microelectrónica, el diseño de los chips por dentro, aquí la cosa cambia. Aquí podemos ya implementar medidas de seguridad, contramedidas, defensas, en la propia lógica de los microchips. Nos vamos a centrar sobre todo en esta parte. Es muy importante tenerla en cuenta para conseguir, pues eso, una seguridad mediante el diseño, un security by design. Algunas contramedidas que se pueden aplicar en estos diseños son, por ejemplo, pues TMRs, que es un tipo de redundancia en el que triplicas la lógica del circuito y con esa triplicación pues puedes incluso corregir el error. Por ejemplo, esta contramedida sería pues para inducción de fallos. Si no tenemos tanto espacio, podemos duplicarlo solamente y luego comparar los resultados de ambas lógicas duplicadas a ver si tiene algún error y lo detectamos. Eso sería el DWC, Duplication with Comparison. También de inyección de fallos. Ahora, para SideChannel, por ejemplo, podemos utilizar contramedidas de enmascaramiento, que sería, pues, tenemos un acelerador criptográfico de AES. Pues justo cuando vayamos a utilizar la clave privada, vamos a enmascararla metiéndole pues, números aleatorios, operaciones, y de esa manera complicar el análisis y no dar tantas pistas a través del canal lateral. O incluso, si queremos hacer nuestro chip único, que no pueda duplicarse, se puede incluso meterle fingerprints a través de funciones físicas no clonables, los PUFs. Pero claro, estas contramedidas, al igual que todos los diseños que vamos a hacer, ya sean de hardware o de software, hay que probarlos. Hay que validarlos y verificarlos, que funcionen correctamente. Bien, aquí yo he descrito 4 técnicas de validar y verificar. Tenemos en esta grafiquita, pues, bueno, he puesto 2 ejes, la abstracción y la cobertura. La abstracción sería, ¿cómo decirlo? El acercamiento o lo más similar que es a la realidad. Me refiero, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú tienes el chip físico, que pues ya es la realidad, el chip físico ya fabricado, que una simulación. Una simulación pues, sería más abstracto. Es esa correlación entre cómo va a ser realmente y la abstracción es, bueno, cuánto se acerca. La simulación pues se aleja más, está simulando un ordenador. Y luego la cobertura es hasta dónde podemos llegar con esas pruebas. ¿Cuánta superficie de ataque abarcamos? ¿Cuánta exhaustividad? Pues bien, de estos 4 que he puesto, la que he mencionado antes, las pruebas reales, básicamente es, tienes ya tu chip fabricado, vamos a probar que funcione. Estamos hablando de seguridad, ¿no? Entonces vamos a atacarlo, vamos a ver si encontramos vulnerabilidades. Lógicamente, la superficie de ataque pues, es bastante limitado. Luego podemos estas pruebas hacerlas un poco más rápidas, ¿no? Emulando, que emulando pues, es lo mismo, pero vamos a hacerlo con placas de desarrollo, FPGAs, ¿no? Pues si tenemos que hacer un rediseño que sea más rápido, rediseñar el diseño microelectrónico. O incluso luego podemos simularlo, que simularlo ya directamente ni requerimos de ninguna placa de desarrollo ni nada, simplemente lo hacemos con un ordenador potente. Bueno, estas 3, lógicamente, cuanto más abstracto sea la simulación, podremos automatizar más y podremos tener más cobertura, más exhaustividad. Pero es que estas 3, aún así, depende mucho de la calidad de cómo hayas diseñado tus pruebas, tus vectores de inputs y todo. Entonces, no es exhaustivo 100%. Y de aquí sale la técnica más abstracta de todas, que serían los métodos formales. En los métodos formales, directamente vamos a coger nuestro diseño microelectrónico y lo vamos a modelar matemáticamente. Vamos a hacer una correlación matemática del
lo que es este diseño, esta microelectrónica. Y de esa manera, analizar matemáticamente si funciona, bueno, en este caso, si es seguro o no. Aquí vamos a abstraerlo lo máximo posible, lo más simbólico posible, para analizar de una determinación matemática si este diseño es seguro o no. Lógicamente, ninguna de estas técnicas sustituye a otra, pero lo que sí que podemos decir es que los métodos formales, hacer un buen método formal durante la fase de diseño nos va a ahorrar muchos rediseños después, cuando ya simulemos o incluso probemos físicamente en pruebas reales. Y de estos métodos formales es de donde sale la verificación formal, el título de la ponencia. Esta frase me gusta, como para definir el método formal. Los métodos formales proporcionan un medio para examinar simbólica y completamente el diseño digital y establecer las propiedades de correctitud o seguridad. Un poco lo que ya he explicado, es coger tu diseño, modelarlo matemáticamente y tratarlo matemáticamente, analizarlo matemáticamente para ver si es seguro o no. Dentro de los métodos formales quería hacer una distinción, porque hay dos términos, la validación y la verificación. Y quería, antes de seguir, aclararlo. Validar es comprobar que un sistema funciona. Básicamente, tú tienes un circuito, tocas un botón, se enciende la luz verde. Bien, validado. Verificar no, verificar es, vale, en ese sistema pulsamos el botón y comprobamos que todo lo que hay dentro funciona correctamente como lo hemos diseñado y como debe hacerlo teóricamente. Y se enciende la luz verde. Eso es verificar. Pues bien, para verificar formalmente, como he dicho, hay que modelar matemáticamente y lo primero, para ello, pues, hay muchas técnicas. Normalmente, se suele utilizar para modelar la información de las netlists, que es, pues, cuando expliqué antes de la fase de diseño de la microelectrónica, esa microelectrónica la sueles diseñar en lenguaje de descripción de hardware, la cual sintetizas, ¿no?, en netlists, que son ya pues, los ficheros que te aparecen, todo el porrón de elementos que tiene el chip por dentro y cómo se conectan entre ellos. Que luego eso se implementa y ya es cuando se fabricaría. Pues cogiendo estas netlists, se pueden modelar matemáticamente pues, utilizando, por ejemplo, los BDDs, los Binary Decision Diagrams, o de una manera más algebraica, más de álgebra booleana, como son los AIGs, los Uninverse Graphs. Una vez que ya tenemos nuestro sistema modelado matemáticamente, es cuando ya hacemos teoremas para comprobar lo que queramos comprobar, en este caso seguridad, como son pues, satisfiability u otros tipos de solvers. Pero bueno, hemos hablado entonces de seguridad hardware, de diseños microelectrónicos, de las contramedidas y de cómo probar estas contramedidas con la verificación formal, que entiendo que es bastante lioso. Por eso yo creo que la mejor forma de seguir es con un ejemplo. Un ejemplo con diagramas, con dibujitos, es más fácil para verlo todos. En este ejemplo, pues vamos a coger un diseño digital microelectrónico súper sencillo. Le vamos a poner una contramedida, en este caso para protegernos contra foul injection. Lo vamos a modelar matemáticamente y lo vamos a comprobar por verificación formal si esa contramedida funciona o no. Pues a ver, tenemos aquí nuestro RTL, nuestro diseño microelectrónico. Súper sencillo, es un biestable. Biestable, un flip-flop, una memoria de un bit. Guarda un 0 o un 1, punto. Es la cajita de arriba, que tiene la entrada, la salida, llama curl, reset y la entrada del reloj. Pero si os fijáis, está duplicada. Son iguales, pero están duplicadas y esa duplicidad luego se compara en un SOR. Y el SOR, la puerta SOR, que está conectada al puerto de error, si los dos biestables tienen el mismo valor, será siempre 0. Pero si alguno difiere, se pondrá 1. Aquí hemos implementado un DWC, Duplication with Comparison. Estamos comprobando si se ha inyectado algún fallo, o se ha producido algún fallo, también aleatorio, en alguno de esos biestables, esas memorias, y lo reportamos. Bien, ya tenemos nuestro diseño con la contramedida. Lo tendríamos pues, definido en nuestro lenguaje de descripción de hardware. Eso se sintetizaría en la netlist.
Y con esa netlist ya podemos sacar, en este caso concreto, en este ejemplo, un modelado basado en AIGs, en AND Inverse Graphs, que básicamente es utilizar solamente puertas AND y NOT. Una equivalencia, una correlación de ese circuito solamente con AND y NOT, de la parte combinacional. Pues si podemos ver en este gráfico, la parte de la izquierda, hay como 2 ANDs y 2 NOTs, equivaldrían, por ejemplo, a la parte de los resets del circuito original. Y a la derecha de los biestables del AIG, pues también tenemos otros 3 ANDs y 4 NOTs, que están conectados bueno, no, 5 NOTs, perdón, que están conectados a la puerta de error. Eso equivale a la puerta SOR, que comparaba los biestables. Bien, ya tenemos nuestro gráfico matemático. Vamos a verificar formalmente. En este ejemplo vamos a utilizar una técnica basada en reducción al absurdo. Teoremas de reducción al absurdo en matemáticas es verificar matemáticamente que una función matemática no dé lo que no debe dar. En otras palabras, es comprobar que en matemáticas en reducción al absurdo es comprobar que lo que no debe ocurrir no ocurre. Y con esta idea vamos a hacer nuestra técnica de verificación formal. Primero, vamos a inyectar formalmente un posible fallo, un fallo simple, que es solamente en un biestable. En el biestable de arriba, que tiene un rayito, ahí lo inyectamos. O sea, lo que significa formalmente que esa memoria, cuando debería ser 0, es 1. Y en la otra memoria, como están conectadas por las mismas entradas, damos por hecho de que deberían ser iguales. Entonces, cuando debería ser 0, como no tiene fallo, es 0. ¿Lo veis? En el de arriba que tiene fallo, cuando debería ser 0 es 1, y en el otro que no tiene fallo, cuando debería ser 0 es 0. Bien. Siguiente paso sería propagar. Bueno, no, hacer el cono de propagación, decir por dónde podría ir ese fallo. Vamos a hacer ese cono de propagación en el que hemos puesto ahí props con interrogación, en plan, se propaga por ahí. Y lo primero que vemos es que ese cono de propagación llega hasta el puerto error. Bien, primera verificación hecha. Podría ser detectable. El siguiente paso, como he dicho, como he dicho, vamos a hacer una técnica de reducción al absurdo. Entonces, tenemos que comprobar que lo que no debe ocurrir, no ocurra. En este caso, ¿qué no debe ocurrir? Que el puerto error haya cambiado, no se haya propagado el error, y cuando debería ser 0 es 0, o sea, no se ha propagado. Estamos hablando formalmente. Bien, pues vamos a ver si esto se puede cumplir. Y ahora ya sí que vamos a implicar ya todos los nodos combinacionales, las puertas ANDs y los NOTs, y a propagar el error para ver qué pasa. Propagamos y vemos arriba del todo hay un prop, se ha propagado. Cuando debería ser 0 es 1. Más abajo también se ha propagado. Cuando debería ser 1 es 0. Mira, justo el AND de abajo que pone no prop, ahí no se ha propagado. Cuando debería ser 0 es 0. Bien, sigamos. ¿Qué pasa ahora? Entre ese prop que debería ser 1 pero es 0 y el no prop que lo hemos metido ahí a piñón. Pues que no es posible. Es imposible. Esto no se puede cumplir. Por tanto, hemos demostrado, reduciendo al absurdo, que este fallo que hemos inyectado formalmente se detecta. Hemos hecho la verificación formal de esta contramedida. Bueno, lo suyo sería que lo siguiente sería pues, inyectar formalmente un fallo cuando debería ser 1 es 0 y en los dos biestables. O sea, en total serían 4 iteraciones de estas. La gran ventaja de la reducción al absurdo sobre todo se ve en circuitos mucho más grandes, donde se puede apreciar que es mucho más exhausto y eficiente. Pero como he dicho, esta es una técnica de muchas. Ahora mismo nos podemos encontrar bastantes herramientas que cada una pues, utiliza sus técnicas, bueno, su técnica de modelado, sus técnicas de análisis, sus solvers, etc. Y también pues, enfocado pues, a diferentes contramedidas, ¿no? Pues tenemos Verica que, por ejemplo, ahí lo que comprueba es verificación formal contra foul injection, inyección de fallos, canal lateral y combinados.
Tenemos otras herramientas que se centran más en side channel para circuitos criptográficos, como el Silver, etcétera. Pero todas estas herramientas que están centradas en verificación formal para seguridad tienen un par de cosas en común, y es que son muy académicas y son poco escalables. Quiero decir, no han sido diseñadas para utilizarse en flujos de diseño industrial de circuitos, y si metes un circuito muy grande, no suelen ser muy eficientes y suelen tardar demasiado tiempo, no son viables. Por esa razón, en la Claustro 0 y en nuestro grupo de investigación, estamos trabajando en una nueva solución que hemos bautizado Verisec, para traer esta verificación formal en seguridad a flujos industriales de diseño de microelectrónica. Por ahora, las ventajas que tenemos con Verisec es que está basado, pues, justo en lo que hemos visto del ejemplo. Está basado en AIGs, en Inverse Graphs, reducción al absurdo, entre otro tipo de justificaciones que hacemos. Con eso lo conseguimos una buena eficiencia para poder escalar y ser utilizado en circuitos grandes, y además, desde el principio, fue diseñada para utilizarse con compiladores sintetizadores industriales que se utilizan actualmente. Ahora mismo está centrado en fault injection, como el ejemplo que hemos visto antes. Pero seguimos trabajando y como trabajo futuro tenemos, pues, también intentar hacer verificación formal ante ataques de canal lateral y combinados, hacer verificación formal ya con múltiples fallos que se pueden inyectar para acercarnos un poco más a la realidad. Y para conseguir esto, pues tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, cosas como el enrutado, el layout de cómo será el chip final fabricado. Y luego también otra cosa, una funcionalidad muy interesante que podemos hacer con esta herramienta, con Verisec, es que usando el modelado matemático de los Inverse Graphs, los AIGs, podemos buscar equivalencias entre circuitos. Esto quiere decir que podemos comprobar si dos netlists, aunque sean completamente distintas a priori, son equivalentes entre sí. Y de esta manera, pues, podemos, quién sabe en un futuro, comprobar si una netlist, teniendo la netlist original y luego en la de fabricación, ver si alguien la ha modificado ilícitamente. Pero lo más importante para mí de esto es que gracias a esta herramienta podremos acercar la verificación formal, que gracias a esa exhaustividad que hace, esa determinación matemática en el análisis de comprobar contramedidas de seguridad, podríamos aportar y crear unos nuevos esquemas, un tipo de certificación durante el diseño de la microelectrónica, y así conseguir una seguridad mediante el diseño real. Por tanto, para terminar, quiero hacer las conclusiones, que son: la primera, transmitir la importancia de la seguridad hardware dentro de la ciberseguridad y lo importante que es diseñar la microelectrónica, los chips, ya con defensas y contramedidas que nos protejan ante posibles vulnerabilidades en un futuro. La segunda conclusión, que esas contramedidas, esas defensas, se tienen que garantizar que funcionen. Y para garantizarlas, una muy buena técnica es la verificación formal, porque ya podemos aplicarla desde el comienzo, desde las primeras fases de diseño. Y la tercera conclusión, que existen ya herramientas, pero que no se pueden implementar industrialmente. Y por eso, en la Claustro 0, en nuestro grupo de investigación, estamos trabajando en una nueva solución que pueda permitir eso, pues como he dicho, acercar esta verificación formal a diseños ya industriales, reales, y poder crear, pues, nueva norma, certificación, nuevos esquemas. Y con esto ya sería todo. Muchísimas gracias. Y justo se me cae. Si tenéis alguna duda, no sé si hay tiempo para preguntas. Muchas gracias, Pedro. He tenido un pequeño accidente con la diadema. Bueno, pues muy interesante. La verdad sea dicha es que es un componente fundamental en esto tan acareado en la Unión Europea, que es la seguridad por diseño. Es, como bien has dicho al final, ¿no? Y además me ha encantado porque cuando he visto que te ibas yendo para la álgebra, digo, lo mismo al final terminamos en 6 dimensiones espaciales y una temporal.
Pero no, he visto que te has mantenido bien. Como he dicho, he intentado sobre muy todo bien, transmitir que todos entendamos muy qué bien, es la muy bien. verificación formal. Vamos a ver, por ejemplo, se me ocurre pensar, me parece muy bien lo que estáis haciendo en la Carlos III, Verisec. Es Verisec, ¿no? El nombre. Así lo hemos bautizado, sí. Así lo ves, y me parece muy bien. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un problema que es dar seguridad por diseño a toda la electrónica que va a salir con propósitos de estar conectada. Y que va a formar parte de la domótica, por ejemplo. En poco tiempo, ¿esto sería de interés en esa materia o no lo habéis pensado inicialmente la para esa verificación aplicación? formal aquí está sobre todo centrada a ataques hardware. Ataques como los que hemos visto, Sí, inyección claro, de por fallos, supuesto, canal por lateral. supuesto. Y ahora mismo en la comprobación, la verificación formal de diseños microelectrónicos, de contramedidas dentro de la microelectrónica. Por supuesto, eso se va a aplicar pues, a todos los ámbitos. Un circuito que sea resistente, ese circuito, ese chip, se puede utilizar, pues como tú dices, en IoT o en cualquier otro Por buscar una aplicación. dispositivo. ¿Se me oye? ¿Me oyen ustedes? Bien. Sí, vale, perfecto. Vamos, te lo decía por intentar enfocar, digamos, alguna aplicación. Porque vosotros, ¿para quién trabajáis? ¿O para quién queréis trabajar con Verisec? Venga, cuéntanos. Por ahora yo trabajo para mí, es mi tesis doctoral. Sí. Y estoy centrado en eso. Más allá de eso, ¿tenéis pensado bajar al mundo comercial o no? Pues estamos abiertos a escuchar. Sí, pero hombre, coño, sé un poco más comunicativo, que parece que te estoy atacando, todo lo contrario, hombre. Por supuesto, o sea, hemos venido aquí sobre todo para darle a conocer este trabajo. Muy bien. Entonces, pues, por supuesto que estamos abiertos, ¿no?, a colaboraciones, a escuchar problemas dentro de la industria, ¿no?, y poder también, pues, Verisec que es una herramienta que está en desarrollo, se puede orientar a casos reales que nos puedan transmitir. Por supuesto. Muy bien. No sé si pues oye, espero que culminéis. ¿Hay una pregunta por ahí? Bueno, pues venga. Bien. Hola, enhorabuena por tu exposición. Muchas gracias. Es una pregunta quizá a lo mejor un poco que está fuera de lugar o no. ¿Qué te parece los incidentes explosivos que hubo en los artefactos buscas y teléfonos recientes? Déjame un micro. ¿Y qué recorrido tú vislumbrarías para intentar certificar y chequear estos sistemas de cadena de suministro que tiene toda la pinta de que van a venir nuevas ediciones con lo que tú estás comentando? Sobre todo lo que preguntas, ¿no?, por el recorte, ¿no?, que puse en los ejemplos. Cuando lo puse, la verdad es que lo puse pensando, ¿no?, en la seguridad hardware, puede ser un ejemplo de cómo han modificado el hardware, ¿no?, para ciertos fines. Pero luego nos dimos cuenta, bueno, luego investigando un poco más, vimos que no era exactamente un ataque de hardware troyan, no era un troyano hardware, sino que fue más complejo, fue más de interceptar la línea completa de producción y más allá. Entonces eso ya pues como que no se podría considerar más un hardware troyan, se escapa un poco de esto. Pero bueno, tampoco, la verdad es que tampoco estoy muy puesto como civil. Pero no sé si he respondido un poco tu pregunta. No le he respondido. No. Bien. No, me refiero que si es posible, vislumbras que se pudiera de alguna manera chequear que la integridad de todo el proceso de circuitería, etcétera. Vale. O sea, quitando el caso del ataque a Israel, o sea, aparte, si fuera un ataque de hardware troyan, otro tipo de ataque de seguridad hardware, ahí sí. O sea, como he comentado, Verisec que, por ejemplo, ahora estamos analizando la funcionalidad de intentar buscar equivalencias entre circuitos para buscar pues, modificaciones lícitas. Y luego tenemos el caso de autenticar esa microelectrónica con PUFs, con funciones físicas no clonables, que serían como un fingerprint que hace auténticos ese chip. Por ahí sí que podría, o sea, esa sería, por ejemplo, una de las contramedidas que se podrían usar. Y dentro de la verificación formal, pues, buscar equivalencias. Muy bien, Pedro. Pues muy interesante tu exposición. Creo que tiene un gran futuro, aunque España no sea un país muy de hardware en este frente, pero podemos aplicar lo que estés haciendo en la universidad, en la Carlos III, a algunas líneas de trabajo pues que seguramente están explorando ya los amigos del Centro Cristológico Nacional. Muchísimas gracias por tu exposición y suerte en todos los frentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.